Bendiciones, qué bueno que puedas seguir en tu proceso de formación. Estamos en el tema número 4 de tu módulo 1 y hoy seguimos con la clase Fe en Dios. Y este tema me apasiona porque si creo que hay algo importante en la vida de cada creyente es aprender a tener una vida de fe, confiar en el Señor. Y eso es lo que nos enseña el Salmo 118, el versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y sabes, hay un dato curioso de este versículo y es que está en el centro de toda la Biblia. Existen 594 versículos antes y 594 versículos después. Este versículo está en todo el centro, podríamos decir que es el eje de la palabra de Dios. Y creo que no es ahí por casualidad. Dios nos estaba diciendo, tienen que aprender a confiar en mí. Cuando nosotros confiamos en los hombres o nos aferramos a personas, quizás sufrimos de decepción, nos llenamos de desesperanza o de frustración. Pero cuando aprendemos cada día a confiar en Dios, vamos a vivir victorias increíbles. ¿Sabes que al arrepentirnos de las obras muertas, tenemos entonces ahora que aprender a tener una vida de fe? Y Marcos capítulo 1, versículo 5 nos enseña: arrepenteos y creed en el Evangelio. Es poderoso este versículo porque nos enseña, arrepiéntete, deja las obras muertas y ahora tienes que tomar una vida de fe. Cree en el Evangelio. Y la mayor definición de fe la encontramos en Hebreos, el capítulo 11, el versículo del 1 al 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Según estos versículos, entonces, entendemos que lo primero que significa fe es certeza. Y la certeza es esa seguridad de lo no tangible. Es la seguridad de aquellas cosas, ¿verdad?, que confiamos en que existen. Tenemos esa seguridad, esa certeza que aquellas cosas que Dios ha declarado para nosotros, aquellas cosas que Dios ha declarado para esta nación, para las naciones de la tierra, que Dios ha declarado para tu familia, son una realidad. La fe es la certeza, es la seguridad de lo que espero. Puedo estar seguro, puedo estar confiado, puedo saber que aquello que Dios ha dicho, que aquellas promesas que Dios me ha hablado, las voy a recibir. Pero otra palabra que encontramos es ver, y dice que por la fe es la convicción de lo que no se ve. Ver, la fe no imagina, solo reconoce realidades en la palabra de Dios, y eso es importante. Es diferente imaginación a fe. Cuando hablamos de que la fe es la certeza es la convicción de lo que no vemos, es que hay cosas que nosotros podemos percibir o ver en el Espíritu, saber que aquellas cosas que Dios ha declarado para nuestras vidas según la realidad. ¿Saben? Muchas veces Dios te da visiones y uno de los lenguajes poderosos del Señor es la visión. Y muchos de ustedes quizás Dios les ha mostrado visiones referente a su vida, referente a su futuro, referente a su ministerio, a negocios, en áreas de tu familia. Y cuando Dios te da una visión, te muestra eso porque es como que el cielo afirmándote, mira, esto es lo que voy a hacer en tu vida. Y eso es poderoso. En mi vida recurrentemente Dios me muestra visiones y esa visión trae sobre mi vida esa fe. Y me aferro a ella de saber que lo que Dios me mostró, Él lo va a manifestar. Muchas veces dudamos de aquellas cosas que Dios nos muestra, pero quiero decirte en este momento, si Dios te ha dado una visión, si has visto con tus ojos de fe algo que Dios te ha mostrado, Dios no es un padre que te va a ilusionar o te va a colocar un momento, un sueño, una visión simplemente para que vivas una fantasía. Si Dios te ha mostrado algo, Él está interesado en cumplirlo y eso es importante. También habla que la fe es convencimiento. La fe es esa sustancia. Yo soy convencido
Yo tengo ese convencimiento en mi vida que lo que Dios ha dicho es una realidad para mí. Qué importante que puedas estar convencido. ¿Sabes? Muchos de nosotros quizás sufrimos un problema con tener seguridad, con tener una visión clara o con estar convencido, porque quizás muchas veces gente te falló. Por eso que es interesante lo que dice el Salmo 118, ¿verdad? El versículo 8, de confiar en Dios antes que los hombres. Quizás un padre, quizás una madre, quizás un familiar, quizás un amigo, quizás un jefe. Quizás hay tanta gente en tu vida que te ha prometido cosas o quizás te ilusionó con algo y no lo recibiste. Y entonces ahora que estás comenzando este camino de fe a creer en las promesas de Dios y a vivir lo que Dios está declarando para tu vida, muchas veces lo dudas. Pero qué importante que tú puedas tener ese convencimiento, porque las promesas de Dios son un sí y son un amén. Tienes que entender que la fe es nuestro nuevo estilo de vida. La fe es tu nuevo estilo de vida. Quizás antes eras un incrédulo, una persona temerosa, alguien que no tenía visión, alguien que no creía en un futuro lleno de esperanza, pero ahora tu vida va a estar marcada por la fe. La fe va a traer a existencia aquellas cosas que desde la eternidad Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Efesios, el capítulo 2, el versículo 8 al 9 nos enseña que por ella somos salvos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por la fe. Aún podemos echar mano de la salvación por la fe. Por la fe sabemos que muy pronto el Señor vendrá por nosotros. Por la fe sabemos que un día estaremos en las bodas del Cordero. Por fe soy salvo. Por fe estoy convencido de lo que Dios ha declarado y de lo que Dios ha comprado para mí. Y Él me ha provisto de salvación. También tenemos que entender que cada día debemos aprender a vivir por fe. Habacuc capítulo 2 versículo 4 nos enseña, mas el justo por su fe vivirá. Poderoso, mas el justo por su fe vivirá. Cuando usted vive por la bolsa de valores o cuando usted depende de una moneda, sea dólar o cualquier moneda, ¿verdad?, que usted quiera usar para adquirir cosas, o quizás cuando usted depende de un sistema, si ese sistema colapsa, entonces tu vida queda como un abismo. Pero cuando usted vive por fe, pueden suceder muchas cosas a tu alrededor, pero tú te mantienes firme, te mantienes convencido y creyendo de que el Señor te va a seguir sustentando. Es la fe ese sexto sentido. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 nos enseña, porque por fe andamos, no por vista. Hemos aprendido como seres humanos a andar por vista, ¿verdad? Quizás caminamos como Tomás, tenemos que ver para creer, pero la fe nos enseña algo totalmente contrario. Tenemos que creer para ver. Aprendimos a ver para creer. Ahora el Señor quiere que desarrollemos el sentido de la fe. Creer para ver. Aquellas cosas que tú puedas creer, Dios las va a manifestar. Un ejemplo es cuando tomas un avión. Tú estás confiado en que esa aeronave te va a llevar de una ciudad a otra, de un país a otro. Básicamente estás confiando o colocando tu vida en las manos de un piloto y su tripulación. Y así lo hacemos. Y lo hacemos. Cuando te montas a un transporte público, tú estás confiado en que ese conductor va a manejar ese bus de la manera correcta y te va a llevar con vida, que vas a llegar salvo hasta tu lugar de destino. Y muchas veces nosotros confiamos más en el hombre que confiar en Dios, ¿sí? Muchas veces confías más en las promesas de un hombre o en las habilidades humanas que en las habilidades divinas. Entonces es importante que cuando comienzas a creer y a confiar en lo que Dios te ha dicho, comienzas a desarrollar entonces ese sexto sentido, que es el sentido de la fe. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan, todas las cosas trabajan para bien, dice una de las versiones de la palabra de Dios. Cuando tú aprendes a tener una vida de fe, sabes
que los eventos o las cosas que te suceden no son cosas aisladas, sino que todo trabaja para bien. Quizás hoy estás viviendo una situación un poco complicada y piensas que Dios se olvidó de ti, o que quizás piensas que no vas a poder salir adelante, pero más bien son circunstancias que Dios permite para que puedas madurar en la fe, para que tu fe cada día te fortalezca. Algo que tenemos que entender es que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que la fe es el lenguaje de Dios. Imagínate que tratas de comunicarte con una persona que no habla tu idioma. Eso es algo bien complicado, es algo increíblemente bochornoso cuando tratas de hablar con alguien que no habla tu idioma. Tú estás tratando quizás de hacer señas o te tratas de hacer entender, pero no lo logras. Y ese es el lenguaje de Dios, es el lenguaje de la fe. Cuando tú hablas, cuando tienes fe, entonces Dios te puede entender. Cuando tú llegas al cielo sin fe y comienzas a orar y tú piensas que Dios te va a escuchar por tu lástima, Dios no entiende tu lenguaje, porque el lenguaje de Dios es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 2 y 6 explica, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Algo que dice acá es que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible comunicarte con una persona de otra nacionalidad que tiene un idioma diferente al tuyo. Por eso cuando ores, tienes que orar con fe, tienes que acercarte a Dios con fe. Debemos entender que cada uno de estos hombres y mujeres que encontramos en Hebreos 11, que es como, lo digo yo, lo describo yo como el paseo de la fama de la fe, donde están estos hombres y mujeres que por su vida dice que alcanzaron, como en el caso de Abel, de Enoc, de Abraham, de Sara, de Jacob, de Moisés. ¿Sabes? Encontramos también personajes como Rahab y Sansón, personas que pudieron agradar a Dios por su fe. Cada uno de ellos tuvo la fe para creer en lo que Dios había dicho. Creo que una de las historias más impactantes en el Antiguo Testamento es la historia de Abraham y Sara, ¿verdad? Esa pareja que lucharon contra tantas adversidades, que quizás tomaron a veces decisiones equivocadas, pero al final se aferraron a la fe. Y quizás cuando muchos pensaron que ya su vida ya no iban a poder ser padres, y quizás estaban mucha gente avergonzándolos y diciéndoles: Sara, tú nunca vas a ser madre, nunca vas a poder darle un hijo a Abraham. Dios cumplió su promesa. Por eso es importante que mantengas tu vida de fe, que te mantengas creyendo. Sabes que Romanos, el capítulo 4, versículo 23 nos enseña: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Sabes que la duda es pecado, y hoy tenemos que tomar esa decisión de dejar a un lado esa vida de duda y de incredulidad, porque la duda es pecado, y simplemente porque cuando tú tienes una vida de duda, simplemente estás haciendo a Dios mentiroso. ¿Sabes? Porque si Dios te prometió algo, Él quiere que tú creas que Él lo va a cumplir. Y cuando comienzas a dudar, no solamente te pierdes la oportunidad de ver una promesa de Dios hacerse una realidad en tu vida, sino que estás diciendo: ¿sabes qué? Como que no creo, como lo que Dios dijo no se va a cumplir. Hebreos 10:38 nos enseña: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Dios diciendo: ¿sabes qué? No quiero que retrocedas, quiero que te mantengas en la fe. No sé qué cosas o por qué cosas estás orando, por qué cosas estás creyendo. Mantente firme. Algo que tenemos que aprender es que alguien que tiene una vida de fe comienza a declararlo todo el tiempo. Fe de corazón implica una buena confesión. Cuando usted cree, y la palabra nos enseña: creí, por lo cual hablé. Tenemos que llenar nuestra boca de la palabra de Dios y tenemos que hablarle a nuestras circunstancias esa palabra, porque quizás hoy puedas estar viviendo una dificultad, quizás hoy estás viviendo una realidad, quizás hoy la realidad es que no tienes dinero, pero no es tu verdad. Tu verdad es que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tu verdad es que Jehová va a proveer, que Jehová te va a bendecir.
Entonces, eso es importante. Cuando tenemos un corazón, cuando tenemos esa convicción sobre una vida de fe, vamos a poder hablarle a nuestra circunstancia. Romanos capítulo 10, versículo de 9 al 10 enseña que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire qué poderoso. Con nuestro corazón creemos, pero con nuestra boca confesamos. Qué importante que puedas alinear tu corazón con tu boca. Que por eso es importante que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De duda, incredulidad, desesperanza o está lleno de fe? Es importante que podamos llenar nuestro corazón de esas promesas. ¿Sabes algo que yo hago? Escribo las promesas, las repito muchas veces. ¿Sabes por qué es importante que todas esas promesas que Dios te ha dado las tengas siempre ahí presentes en tu mente y en tu corazón y comiences a declararlas en tu vida? Esto es poderoso. Alinea tu corazón con tu boca. Créelo que Dios te ha dicho. Decláralo todos los días. Si usted, aquellos que tenemos la misericordia de Dios de manejar un vehículo, sabemos que cuando el carro está desalineado es qué problema. Porque si usted suelta el timón va a ir hacia un lado. Y eso también empieza a dañar las llantas, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros nos alineemos. Porque cuando usted se alinea, entonces le puede tener un mejor funcionamiento. Hay muchas cosas en tu vida que quizás no están funcionando, porque tienes tu corazón desconectado de tu boca. Comienza a hablar lo que Dios te ha colocado en tu corazón. Cada promesa, cada palabra que Dios te ha hablado, declárala en el nombre de Jesús. Declara lo que Dios te ha dicho, decláralo. Me encanta lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, el versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Qué poderoso es este versículo, me encanta. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Revisa tus palabras. ¿Por qué quizás no tomas unos minutos para meditar sobre lo que estás hablando?